Gracias por continuar con nosotros en primer plano. Como anunció Miguel, tenemos un invitado de lujo, Pelegrín Castillo, aspirante presidencial de la Fuerza Nacional Progresista, legislador. Ya me postuló. ¿Tú Ya viste? está No, pues ya yo estoy trabajando en esto ya. Es así. No, yo. Ya. Cuando yo decía postularme, te voy a buscar como encargado de prensa. Yo voy a hacer, como dice el amigo, tú siempre has sido como medio vinchito, así yo lo admiro. Sí, No, admítelo. porque- Es verdad, es verdad. sí, sí. Siempre te lo hemos dicho. Porque yo he dicho, el viejo, como yo le digo de afecto, óyeme, las cosas que vaticinaba, especialmente cuando yo siempre he estado con la bandera en alto, que el narcotráfico, decía que era una exageración. Sí, es cierto. Ay, qué bicho, que exagera, que el narco. Óyeme, yo creo que hasta corto se quedó en el pronóstico. Sí. Cuando, Entonces, pero no vamos a hablar de él, a ver si después él viene algún, lo a invitamos. ver si aquí, lo Pelegrín. traemos. Está bien. Gracias por estar con Muy nosotros. bien, gracias a Pelegrín. ustedes. Gracias, Pelegrín, por estar aquí. Gracias por la invitación. Pelegrín, ¿cómo tú defines la situación política en este momento? República Dominicana, desde que se fundó, nunca había vivido una coyuntura tan complicada, tan peligrosa como la que está viviendo ahora. Desde 1844 nunca había vivido una situación de tanto riesgo como la que está viviendo ahora. Démonos cuenta de que ahora mismo se está desarrollando una gran lucha geoestratégica mundial que escogió el Caribe como un teatro de despliegue de esa lucha. Ya había pasado anteriormente, había pasado a principios del siglo XX, había pasado al inicio de la década de los 60 con la crisis de los misiles en Cuba, en los 80 había pasado en Centroamérica. Esta es una crisis muy compleja porque ha traído ya las tensiones de las potencias a la región del Caribe. Estamos hablando de que el epicentro de esta crisis, igual que la primera crisis que fue en 1902, es Venezuela. La de 1902 involucró a potencias europeas con Estados Unidos. Esta involucra a potencias mundiales extracontinentales como China, Rusia, Irán, en Venezuela. Sí. Entonces, eso tiene unos trasfondos y unas conexiones muy profundas. La geopolítica del Caribe vuelve a demostrar que es una zona que es realmente muy sensible, muy complicada. Entonces, al mismo tiempo tenemos una situación insular muy crítica, un Haití estado fallido, colapsado, y la misma situación interna nuestra es muy grave porque el sistema político nuestro ha venido experimentando un proceso de erosión, de descomposición. El modelo político que tenemos cada día resulta más costoso para la sociedad, para la economía, para la fuerza productiva, para el ciudadano. Cada día responde menos a las exigencias de la sociedad. Todo eso de la mano de un modelo de negocio que ha maleado la economía. Nosotros tenemos una economía con profundas deformaciones, es una economía deformada y deformante, de alta concentración. Vemos siempre los anuncios del Banco Central hablando del crecimiento, pero ellos mismos tienen cierto recato y dicen, hay que subir el salario, lo dice el gobernador. Sí. Gobernador, podemos subir el salario y si no modificamos, y debemos subir el salario, pero si no modificamos el mecanismo de formación de precios de la economía, y usted sabe a lo que yo me estoy refiriendo, ese aumento de salario no se va a traducir en mejores condiciones de vida de la población, porque aquí hay un mecanismo de exacción, de expoliación de los ingresos de la población, especialmente de las capas medias, de los sectores productivos, y obviamente los sectores populares lo pagan con privaciones. Todo eso está generando muchos de los problemas que tenemos. Nosotros ahora mismo como Estado, como sociedad nacional, estamos enfrentando 4 grandes procesos que están poniendo en peligro todos los logros, las conquistas que hemos tenido. ¿Cuáles son esos 4? El avance de la criminalidad.
organizada y común. Y van de la mano. Ha perdido el Estado esa batalla. Claro, porque el Estado no está controlando los espacios de seguridad clave. No controla las cárceles, para poner un ejemplo. El espacio más elemental. Donde se supone que todo el mundo debe estar controlado. Tiene que estar controlado, no lo controlan. Las cárceles son centros de mando y control del crimen a través de los celulares. No han podido, en 10 años, yo doy testimonio de eso, no han podido bloquear las llamadas telefónicas de las cárceles. No controlan la frontera terrestre. ¿Y por qué, Peregrino, discúlpame? Ni los espacios aéreos y marítimos. ¿Y por qué lo de la cárcel? Si hay un aparatito que lo venden así, usted lo prende aquí y en un perímetro de 3 kilómetros no entra una llamada. La pregunta más elemental. ¿Y por qué? Si no se le dona. Entonces, pongo eso como ejemplo. Entonces hablamos, el crimen, la expansión del crimen, sí, que es el mayor problema que afecta ahora a millones de dominicanos. Sí, lo más preocupante. Es verdad que ha bajado la incidencia de muertes, de homicidios, pero eso es que también la gente está aprendiendo a dejarse asaltar. Sí, no poner en riesgo no poner en riesgo su vida, pero la seguridad es seria. Por otro lado, la expansión el traslado masivo, creciente, de haitianos a la República Dominicana. Traslado masivo. Sí, sí. Es que no estamos hablando de migración. Aquí cometemos un grave error cuando hablamos de que tenemos problemas de migración. Problemas de migración tiene Chile, que en unos pocos años se trasladaron 250.000 haitianos allá y ahora tienen problemas de cómo insertarlo, cómo administrar esa presencia que le está generando problemas de otro tipo. Nosotros tenemos un problema internacional que está conectado con una condición geopolítica que todos los actores en privado te lo aceptan, pero en público no, ni actúan en consecuencia. Haití es un Estado fallido. Y los actores internacionales lo saben. Y los actores locales lo saben. Y el liderazgo haitiano lo sabe. En vez de unir al pueblo dominicano para exigir una solución internacional a los problemas de Haití en Haití, hay sectores que aquí, del liderazgo nacional, que han preferido jugar el rol de Estado pivote, de zona de amortiguamiento, de Estado tapón, de buffering, de la crisis internacional de Haití. Ustedes vieron a esos haitianos que murieron ahora en Bahamas, 28. Claro, es dramático, es un drama desgarrador. Bueno, esa es una situación que explica también por qué la presión, es raro que los haitianos tomen la ruta del mar. O sea, la presión es grande. La presión es grande. Y van 3 embarcaciones en lo que va de año. Claro, pero la comunidad internacional lo que quiere es tener la crisis encapsulada en la isla. No quiere que salga. Que no salga. Incluso en Turcas y Caicos tienen antecedentes de hundimiento de esas lanchas por parte de las propias autoridades. Hay ya varios casos documentados. Si eso pasara por parte de las autoridades dominicanas, fuera en la Corte Interamericana. Porque esos poderes internacionales lo que quieren es el traslado de esa población hacia República Dominicana. Aquí ha faltado esa voluntad de defender los intereses de República Dominicana y de los dominicanos, especialmente los más pobres. Por eso es que los índices de crecimiento de la población no aprovechan a la mayoría de la población. El salario real, porque el gobernador del Banco Central habla de que hay que aumentar los salarios, pero él sabe perfectamente que la variable salario real no ha aumentado desde 1990. El salario real de los dominicanos está anclado a los principios de los 90 y el factor de los dominicanos sin calificación laboral y el factor preponderante es esa sobreoferta de mano de obra extranjera en condición de ilegalidad, que además está colapsando los servicios, empezando por el servicio sanitario, los servicios de salud. Claro. Entonces, por otro lado, tenemos un tema que también es un tema muy serio, que es la alta concentración de la economía dominicana.
es un crecimiento altamente concentrado. Casi la mitad de la economía dominicana, por los índices que miden niveles de concentración, está en niveles de alta concentración. Eso significa, para decirlo en otras palabras, que la economía de oferta y demanda no funciona, que esos son áreas donde los monopolios, los oligopolios imponen los precios. Por eso hay tantas dificultades para manejar el tema de los impuestos, porque la población que paga impuestos es también la población que está pagando precios oligopólicos, sí, y monopólicos. Es la más golpeada por esa... Pero ese tema no se habla. Entonces, esos problemas estructurales son los que están colocando a República Dominicana en una situación muy, muy difícil. La política no le está dando respuesta a esos problemas. Al contrario, el Estado se está debilitando. Uno lo ve cotidianamente. Y cuando uno ve cifras, por ejemplo, Pelegrín, del crecimiento económico, de que en los 6 años del gobierno de Danilo Medina se han creado 700,000 nuevos empleos. Se ha sacado más de 1 millón de dominicanos. Se ha sacado 1 millón de la pobreza. ¿Qué pasa con eso? Mira, lo primero es que hay que tener una actitud crítica frente a esos índices de crecimiento, pero sobre todo de desarrollo humano, de eliminación de la pobreza. Porque si es por necesidades básicas insatisfechas, satisfecha o insatisfecha, o por nivel de ingreso diario, supuestamente arriba de $2. Sí, ya tú estás fuera de la pobreza. Ya tú estás fuera de la pobreza. De la indigencia, sí. O sea, entonces, tú ganas $1.50. Entonces tú tienes un esquema sí. grave. ¿Por qué? Porque es un esquema que se mantiene sobre... ¿Cuáles son los fundamentos de la economía dominicana? Alto endeudamiento. Todos los estudiosos de la economía dominicana están altamente preocupados por el nivel de endeudamiento que hay. Estamos tomando muchos créditos ya para pagar créditos. Son créditos donde el gobierno tiene demasiada discreción, porque la mayoría son emisiones de bonos que le dan al gobierno mucha libertad para invertir donde quiere y jugar incluso con las deudas, que no es el caso de una política de endeudamiento con organismos multilaterales o con la banca, que ya van atados más a objetivos específicos. Y al mismo tiempo, entonces, esa economía que descansa mucho en el endeudamiento, también descansa mucho en una economía de lavado. Aquí hay un encanallamiento importante de áreas enteras de la economía dominicana, que no llegan a ser propiamente criminales, pero no son... No está del todo claro. No están del todo claros y sobre todo tienen externalidades negativas muy importantes. Entonces, todo eso está... por ejemplo, cuando uno se relaciona, yo estoy muy vinculado a sectores de la producción agropecuaria. Soy de la directiva de Confenagro. Estoy también en contacto con los grupos de comerciantes. FENACER, por ejemplo, que es una institución emblemática. Oigo, por ejemplo, los planteamientos de los industriales, pequeños y medianos industriales, los de la Asociación de Herrera. Y todos están coincidiendo en que esta economía tiene bases sumamente fofas, cuestionables. Entonces, ese crecimiento... Es una burbuja de... ¿Cómo se ha venido manejando, por ejemplo, el esquema actual? Yo lo denuncié recientemente. Aquí nos están trasladando, ya no es migración, es ocupación, es traslado masivo de población que viene desde Haití. Pero no estacional, sino a permanecer. Bueno,
Eso lo saben los organismos internacionales. Los organismos internacionales con República Dominicana son más flexibles. ¿Por qué? Porque República Dominicana asumió compromiso de administrar esa crisis. Ahora, para evitar tensiones mayores, para evitar conflictos mayores, ¿cómo están administrando la crisis? Abriendo las válvulas de escape de la migración dominicana al exterior. República Dominicana, solamente México tiene más visas de residencia que República Dominicana. Y mira que México tiene 14 veces la población de República Dominicana. Pero tomen ese indicador. Ahora Canadá acaba de anunciar un programa muy agresivo a nivel sí, buscando mano de obra de calificada. migración. Mano de obra. 1 millón de extranjeros, ellos están dispuestos a asumirlo, a integrarlo. Cuando usted ve el perfil de lo que ellos quieren, es 1 millón. Es una fuga de cerebro. Una fuga de cerebro. Claro, y de gente calificada. Y de gente calificada. Sí. Y a De un República Dominicana le están un dando... dominicano que dice, mira, claro. estoy aquí, estoy inseguro, soy profesional calificado aquí, me van a pagar allá. Y en el 99, una comisión del Parlamento Europeo sencillamente planteó esa fórmula del intercambio de poblaciones. Los haitianos aquí, los dominicanos fuera. Entonces, así es que se está administrando esto. Pero Eso es crimen. No, eso es criminal. Claro. Es un intercambio de población, una suplantación de Claro, poblaciones, eso con apoyo de los organismos internacionales. Eso es muy crítico. Y ahí están las estadísticas. Mire, Entonces, por eso yo te digo, no, hay mucho de engaño, hay mucho de manipulación. Al país no se le está diciendo la verdad. tenemos que hacer una pausa, Pelegrín. Y yo dejo sobre la mesa la pregunta. ¿Se agotó el modelo del PLD? Esta crisis que está sacudiendo al partido gobernante quiere decir que este modelo se acabó, se agotó, pero lo va a responder luego que regresemos de esta pausa. Siga con nosotros. Seguimos conversando con Pelegrín Castillo de la Fuerza Nacional Progresista. Dejamos una pregunta sobre la mesa. Pero ¿Se agotó yo el ni modelo? la mano le quiero poner. Bueno, alguna Caliente. gente está agotó, diciendo que el hecho de que las estrellas orientales estén ganando Es es buen un presagio. signo, es un signo de que la estrella del PLD se está pagando. Ajá. Porque alguna estrella tiene que Tiene que estar. apagarse. Mira, no, la verdad es que el Partido de la Liberación Dominicana, yo se lo he dicho, y lo digo con dolor, porque nosotros fuimos aliados del PLD 23 años, incluso teníamos una relación anterior de varios años más, es decir, que casi estamos hablando de 30 años de una relación de amistad y de alianza. Y nosotros hemos visto el proceso de deterioro, de descomposición del Partido de la Liberación Dominicana. Lo he dicho y lo repito. Por el camino que van, están llamados a convertirse en el Partido de la Liquidación Dominicana. El Partido de la Liquidación Dominicana. Ese partido fue favorecido por el pueblo dominicano, ha sido favorecido por el pueblo dominicano, precisamente porque dentro de los partidos dominicanos marcaba unas diferencias. Un partido organizado, un partido disciplinado, un partido que sabe administrar sus contradicciones, un partido con una visión modernizante. De unos años a esta parte, el ejercicio prolongado del poder desgasta. El Partido de la Liberación Dominicana ha ido descomponiéndose, ha ido en un proceso, ellos lo saben, y lo han dicho muchos de ellos públicamente, yo no estoy diciendo nada que, Mira, que ellos Ya mismos no. lo dijo Felucho recientemente. el tiempo se nos va, pero el compromiso debe que volver, porque hay que analizar la situación política del PLD, pero en 30 segundos. ¿Habrá o no reelección? Tú tuviste muchos años en el Congreso y sabes cómo se maneja. Mira, 30 segundos. si fue fuera poco tiempo. por los funcionarios, los presidentes fueran vitalicios. Y eso se entiende. ¿Cuál es el peligro que está planteado? Que hay un grupo que entiende que todo lo puede, forzando situaciones que pueden detonar crisis mayores. Y yo le digo a los amigos del Partido de la Liberación Dominicana que piensen bien lo que están haciendo.
Porque en esta coyuntura, con esta crisis internacional que tenemos, con esa crisis insular que apunta para acá, para República Dominicana, detonar una crisis aquí de gobernabilidad, de ruptura del orden institucional, es sencillamente liquidar al Estado Dominicano, y el pueblo dominicano no se merece eso y nunca le va a perdonar al liderazgo del PLD que por sus luchas, por sus apetencias, por su incapacidad de arbitrar sus conflictos, expongan al país a un descalabro de esa naturaleza. Bueno, yo creo que la cita está planteada para que sigamos en Está ese bien, análisis. cómo no. Sí, está planteado. Gracias a ustedes por habernos acompañado, gracias a Pelegrín Castillo por haber estado en su programa En Primer Plano. Nos vemos mañana a esta misma hora.